comenzamos la nueva dinámica de trabajo y voy a compartirles pantalla para comenzar la clase de hoy. Básicamente vamos a discutir hoy lo que sería, bueno, quedamos entonces que la recuperación en la siguiente semana. El examen de recuperación. Lo estoy poniendo aquí en el chat. El examen de recuperación el lunes a las 5:30. Lo pongo el lunes porque el martes ya tenemos clase presencial, entonces estaría complicado ponerlo, por ejemplo, el martes, ¿no? Sobre todo porque hay compañeros que van a estar yendo a clase, entonces no va a tener tiempo de hacerlo. Y voy a compartir pantalla y voy a comenzar a discutir. Vamos a discutir hoy lo que sería lo referente a... Voy a desconectar la cámara. Lo referente a el error del método de bisección que vimos la clase pasada. Y introducir el método de Newton, que es otro método para la solución de ecuaciones no lineales. Bueno, ya estoy grabando y básicamente estamos grabando y vamos a comenzar con lo que vamos a discutir en la clase de hoy. Bueno, lo referente al método de bisección. Bueno, déjenme borrar esto. Bueno, si ven mi pantalla, por favor, si la ven, me confirman ahí. Sí, profe, se ve. Perfecto. Sí, porque en ocasiones hay interrupciones, entonces quiero confirmar que sí se vea todo perfectamente. Bueno, vamos a ver hoy lo que sería el error del método de bisección. Comenzamos con el error del método de bisección. Bueno, en lo referente al error del método de bisección, básicamente resulta que hay una expresión muy simple que nos permite entonces inferir cuál es el error de este método en función del número de iteraciones. Vamos a ver que aquí estamos. No sé por qué me aparece de nuevo esta pantalla. Comenzamos. Bueno, en el método de bisección nosotros vimos que básicamente usted tenía un intervalo inicial y lo que iba haciendo era ir dividiendo este intervalo. Entonces, por ejemplo, si esto era A0 y B0 y la raíz está en este intervalo, entonces en la siguiente iteración este serían A1 y B1, ¿no? Y después si divido nuevamente este intervalo a la mitad, en la siguiente iteración, entonces este pequeño intervalito acá sería A2 y B2. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos generando intervalos que son la mitad del intervalo de la iteración anterior, y en cada paso del proceso lo que hacemos es desechar aquellos intervalos donde el signo de la función, voy a cerrar un momentito esto porque tengo algún problema con esta. A ver, voy a cerrarlo y abrirlo nuevamente. No sé qué está pasando acá, espérense. Y básicamente lo que hacíamos entonces era que en cada uno de los pasos de nuestro proceso íbamos generando entonces un nuevo intervalo, que es la mitad del intervalo que teníamos en la iteración anterior. Entonces yo tengo, por ejemplo, yo tenía el intervalo A0, B0, digamos que esta es la función y aquí está la raíz, ¿no? Bueno, en este caso el intervalo en la siguiente iteración sería este, porque ahí es donde está la raíz, sería entonces el intervalo A1, B1. Este intervalo se divide de nuevo a la mitad
y entonces tendría un nuevo intervalo que sería el A2B2 y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que, bueno, voy salvando las láminas. ¿Qué significa esto? Que el intervalo que tengo en la iteración actual es la mitad del intervalo que yo tengo en la iteración anterior. Entonces ese es un aspecto importante. Por lo tanto, yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo escribir que bn más 1 menos an más 1 es igual a un medio, ¿no?, de bn menos an. Por el hecho de que el intervalo que tengo en la iteración actual en la que estoy trabajando es la mitad de la longitud del intervalo que yo tenía en la iteración anterior. Y de esa forma si yo digamos, a partir de aquí lo que puedo inferir es que bn menos an es igual a 1 sobre 2 a la n menos 1 por b menos a, donde a y b son los intervalos, el intervalo, digamos, inicial. O sea, sería A0, A0 o B0, por así decirlo. Ahora, también tenemos déjame salvar esta lámina también. Vamos salvando todas estas laminitas. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora la raíz está digamos, en una iteración dada, la raíz está dentro del intervalo, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, digamos que, bueno, usted hace digamos que este es el intervalo an, bn, y este sería la aproximación para la raíz. Digamos que la raíz puede estar acá o acá, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, si la raíz está, digamos, entre, digamos, an y cn, ¿no?, supongamos que está acá, o la raíz puede estar, digamos, en el intervalo entre cn y bn. Por lo tanto, yo lo que puedo también inferir es que digamos que cn menos alfa n, bueno, es menor o igual que cn menos an. ¿Por qué? Porque obviamente digamos que la distancia de la raíz al límite del intervalo va a ser menor que el ancho del intervalo, que a su vez va a ser igual a bn menos cn, porque digamos que son dos mitades, ¿no?, del intervalo original. Y esto es igual a un medio, ¿no?, de bn menos an. Ahora, en este caso lo que podemos hacer es combinar la expresión que ya teníamos anteriormente, que era que bn menos an es igual a 1 sobre 2 a la n menos 1 por b menos a. Por lo tanto, aquí lo que voy a obtener es que cn menos alfa es menor o igual. Bueno, acá sustituyo esto. Si yo sustituyo acá, me va a quedar 1 sobre 2 por 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿no? Y me queda entonces que cn menos alfa es menor o igual que 1 sobre 2 a la n por b menos a, donde n es mayor o igual que 1. Aquí se ve claramente entonces que este error tiende a 0
cuando n tiende a infinito. O sea que sí, efectivamente hay una convergencia a la raíz a medida que el número de iteraciones crece hacia el infinito. Y voy salvando esto. Entonces es importante. O sea, lo que estamos viendo es que el método efectivamente tiene una... hay una convergencia. Hay una convergencia hacia la raíz. Una convergencia que en este caso es lineal, ¿no? Bueno, voy a borrar acá y voy a escribir la expresión que nos interesa finalmente. Aquí lo que nos interesa a nosotros es bueno, si alfa es la raíz, ¿no? De la ecuación. Cn, esto es Cn, que es el valor aproximado de la raíz en la iteración enésima. Y tenemos entonces que este es el error, en este caso error absoluto, en función, cómo se comporta el error en función del número, del número de iteraciones. Es básicamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Una pregunta que nos podríamos hacer es el número de iteraciones, digamos, para que el error sea menor que un cierto valor, ¿no? O sea, vamos a estimación del número de iteraciones para que el error sea menor, digamos, que un valor epsilon dado, ¿no? Y básicamente, o sea, me interesa a mí, bueno, este es el error, pues ya nosotros definimos en clases anteriores el error absoluto, el error relativo. El error, que es el error absoluto, es básicamente el valor exacto menos el valor aproximado, ¿no? O sea, en este caso el valor exacto es alfa, el valor aproximado es Cn. Pero bueno, ahorita me interesa, lo que me interesa ahorita es una estimación del número de iteraciones para que yo tenga un error menor que un cierto valor de epsilon, ¿no? En este caso sería, bueno, para que esto sea menor o igual que epsilon, o que 1 sobre 2 a la n por b menos a sea menor o igual que epsilon, ¿no? O sea, la desigualdad que tenemos acá es que 1 sobre 2 a la n por b menos a sea menor o igual que un cierto valor de epsilon. Y obviamente para hacer una estimación del error en ese caso, lo que tendríamos que hacer es básicamente despejar esa desigualdad. Ahí cuando uno despeja la desigualdad, ¿qué va a obtener, ¿no? Vamos a despejarlo. A ver. Voy a borrar. Bueno, primero que todo voy a salvar. No sé qué pasó aquí ahora con esto. Disculpen. A ver.
yo tengo que 1 sobre 2 a la n me interesa a mí el número de iteraciones para que el error sea menor o igual que epsilon. Bueno, lo que habría que hacer entonces es pegar n. Me queda entonces que b menos a sobre epsilon es menor o igual que 2 a la n. Lo que puedo hacer entonces acá es, digamos, aplicar el logaritmo. Bueno, podría ser el logaritmo en base 2, ¿no? Digamos que el logaritmo, si aplico el logaritmo a ambos lados de la desigualdad, logaritmo base 2, me va a quedar entonces que el número de iteraciones tiene que ser mayor o igual que el logaritmo en base 2 de b menos a sobre epsilon. O sea, este sería el número de iteraciones necesarios en el método de bisección para lograr que el error sea menor o igual que epsilon. Entonces tenemos una forma, digamos, por así decirlo, bastante cómoda, por así decirlo, para inferir, bueno, calcular entonces el error del método. Bueno, podríamos calcular también en función del logaritmo en base 10 para que, bueno, o logaritmo natural para que sea más, digamos, cómodo, porque en muchas calculadoras normalmente es el logaritmo natural el que más utilizamos. Bueno, aquí sería n por logaritmo natural de 2. Entonces sería logaritmo natural de b menos a sobre epsilon sobre logaritmo natural. Pues aquí nos quedaría menor o igual que n por logaritmo natural de 2. O sea, básicamente sería n mayor o igual que el cociente logaritmo natural de b menos a sobre epsilon sobre logaritmo natural de 2, o usando la expresión para el logaritmo en base 2. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a discutir ahorita lo que sería el método de Newton. Y sigue esta situación con la, no sé por qué me aparece esta pantalla, pero ahorita después de la clase lo voy a resolver. Bueno, vamos a lo que sería el método de Newton. El método de Newton. Bueno, en el caso del método de Newton, la idea básica es que nosotros asumimos, o sea, vamos a discutirlo gráficamente. Yo tengo una función, bueno, voy a hacerlo un poco más, con una curvatura mayor para que se vea mejor. Esta no me funciona. Supongamos que yo tengo una función que tiene un 0. Este es el 0 de la función. Esta función f en x. La idea básica del método de Newton es aproximar
la función a partir de su recta tangente. En cada iteración se aproxima la función a la recta tangente y calculamos el cero de esa recta tangente. Por ejemplo, si el punto inicial en que yo comienzo mi proceso iterativo acá es x0, bueno, trazo una recta tangente. Mi función ahorita, en lugar de ser la función que tengo, va a ser una recta que es tangente al punto, en el punto x0, f en x0, ¿no? O sea, la recta es tangente en el punto x0, f en x0. Y ahorita el cero de mi función, mi aproximación para la raíz es el cero de la recta, o sea, donde la recta intersecta el eje x. Este sería x1. ¿Qué hago entonces? Me voy de nuevo a mi función, busco el punto x1, f x1 y trazo una recta tangente en ese punto. Aquí tracé una recta tangente. Y calculo el cero de esa recta tangente nuevamente, y esa es la nueva aproximación para la raíz. Como ustedes pueden ver acá, en este ejercicio que hice súper rápido, estoy súper cerca de la raíz a partir de la segunda recta tangente que acabo de calcular. O sea, se ve que este método puede converger bastante rápido. Entonces, bueno, ¿cuál sería la idea? Bueno, en la aproximación inicial, yo tengo un punto inicial donde parte mi proceso iterativo, el punto x0, f de x0, y lo que tengo entonces que es buscar calcular la recta tangente a ese punto, calcular el cero de esa recta tangente, y esa sería la primera aproximación para mi raíz. Esa sería la primera aproximación para mi raíz. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, esto es una idea gráfica. Vamos a hacerlo de forma, digamos, analítica, ¿no? Por así decirlo. Bueno, voy a borrar esto que está acá. Bueno, ya lo salvamos. Vamos a borrar acá. O sea, tengo mi función f en x. Y la idea es entonces, ok, en el punto, tengo un punto x0 donde parto del proceso iterativo, el punto x0, f de x0. Calculo la tangente a mi función en ese punto, y el cero de esa recta tangente es la primera aproximación para la raíz. Bueno, hasta aquí me siguen, me van siguiendo, me escuchan, me ven. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ok, yo tengo entonces una función f en x que es diferenciable. O sea, cuando decimos que es diferenciable es que tiene derivada, ¿no? Y lo que hacemos es que calculamos la recta tangente. En el punto x0. O sea, x0 viene siendo la aproximación inicial para mi proceso iterativo. O sea, yo estoy acá, esta es mi curva, yo agarro un punto x0. Tengo punto x0, f de x0. Y ok, aquí empecé el proceso iterativo. Trazo mi recta tangente. Este punto que está acá, ahorita va a ser entonces el resultado para la primera iteración de mi proceso. Después busco x1, f de x1, trazo otra tangente, y este punto de acá es la segunda iteración, el resultado de la segunda iteración. Entonces, de esa forma me voy acercando, trazando calculando los ceros de las rectas tangentes. Es básicamente la idea. Y resulta que me aproximo de forma muy rápida a la raíz. Como ustedes lo pueden ver acá, yo tracé un par de veces esas rectas tangentes y sí me estoy acercando bastante rápido a la raíz. Bueno, ¿cuál es la recta tangente en el punto x0, f(x0), ¿no?
calculamos la recta tangente a f en x en el punto x0, f en x0. Bueno, si yo tengo una función, una recta tangente tiene la forma mx más b, donde m en este caso sería la pendiente. La pendiente sería la derivada, el valor de la primera derivada, ¿no? Evaluado en el punto, ¿no? Así se calcula la pendiente. Por lo tanto, la pendiente en este caso sería f' de x0 me queda entonces que la ecuación de la recta sería f' x0 por x más b. En el punto x igual a x0, en el punto x igual a x0, la recta obviamente toma el valor fx0. Se me va a quedar a mi fx0, ¿no? Es igual a f', o sea, en x igual a x0, ¿correcto? Me va a quedar fx0 por f' x0 por x 0 más b. Y aquí despejo b. En este caso lo que veo es que b, el valor de b es fx0 menos f' x0 por x0. Por lo tanto, bueno, voy a salvar acá esta parte del desarrollo. Por lo tanto, la recta en el punto, la recta tangente al punto x0, fx0, tiene un valor de b igual a fx0 menos f'x0 por x0 y tiene una pendiente igual a f' de x0. Por lo tanto, la recta tiene la forma f'x0 por x más fx0 menos f' x0 por x0. Y de aquí lo que puedo entonces sacar factor común. Y me va a quedar que la recta es fx0 menos f'. Me va a quedar, perdón. Aquí sería x0, perdón. Me va a quedar f'. Me queda f0, fx0 menos o más, en este caso, aquí saco factor común, f' x0 por x menos x0. Esa es la ecuación de la recta tangente. Esa es la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto x0, f en x0. Bueno, voy a salvar esta lámina y voy a un poco escribir arriba el resultado antes de continuar. Entonces la recta tangente a f en x y dale con esto. La recta tangente a f en x tiene la forma es fx0 más f' x0 por x menos x0. Ahora,
La aproximación para la raíz en la siguiente iteración es el punto donde esta recta intersecta el eje X, o sea, el cero de la recta, ¿no? El cero de esta función lineal. O sea, X igual a X1, cuando X igual a X1, que es la aproximación para la raíz, que es la raíz o el punto donde la recta toca el eje, corta el eje X, sería Y tendría que ser igual a 0, porque es la raíz, obviamente. Entonces me queda entonces 0 es igual a fx0 más f' x0 por x1 menos x0. Este x1 es la primera aproximación para la raíz, o sea, la aproximación para la raíz en la primera iteración, básicamente. Y entonces lo que habría que despejar de esta ecuación, habría que despejar x1. Vamos a despejar x1 de ahí para ver cómo nos queda ese proceso iterativo. Cuando despejamos x1, bueno, aquí me va a quedar, bueno, puedo pasar esto x0 restando. Vamos a ver cómo nos queda. Me va a quedar acá 0 es igual a fx0 más f' x0 por x1 menos f' x0 por x0. Bueno, lo que puedo pasar es esto lo puedo pasar, estos pueden pasar sumando hacia la parte, digamos, izquierda de la ecuación. Me va a quedar, me va a quedar menos f' x0 por x1, voy a hacerlo así. Y aquí me va a quedar menos f' x0 por x0 menos más f en x0, ¿no? Vamos allá a poner el despeje final para no complicarnos tanto. Igual salvo la lámina. Bueno, finalmente, ¿cómo nos queda? Bueno, ya despejando x1 de acá. Me va a quedar que x1 es igual a x0 menos f en x0 por f' en x0. O sea, esta es la primera iteración de, si yo tengo una aproximación inicial x0, la primera aproximación para la raíz sería este valor. Bueno, aquí obviamente f' de x0 tiene que ser diferente de 0. Si yo lo expreso ya con un proceso iterativo, para cualquier valor de n, ¿cómo me quedaría, no? O sea, esto se puede ir repitiendo, ¿no? Entonces me queda, por ejemplo, x2. Si yo tengo x1, entonces x2 sería x1 menos f en x1 por f' en x1 y así sucesivamente, ¿no? x3 sería x2 menos f en x2 por f' en x2. Y así entonces funcionaría el proceso iterativo. En cada uno de estos valores de x son la raíz de la recta tangente a los puntos correctos. Por ejemplo, esta es la raíz de la recta tangente en x0, f en x0. Esta es el punto donde la recta
tangente a x1, f de x1 toca el eje x, así. Bueno, finalmente, ¿cómo nos quedaría el proceso iterativo? Ya expresado en función de n, nos quedaría de la siguiente forma. Y eso sería el método de Newton ya más formalmente. Método de Newton. Entonces, xn más 1 sería xn menos f en xn sobre f' en xn, donde bueno, aquí está dado el valor inicial y acá teniendo en cuenta que f' en xn es diferente de 0 para n mayor o igual que 0, ¿no? Entonces este sería básicamente el método de Newton. O sea, básicamente con el conocimiento de la derivada podemos entonces ir, digamos, calculando los valores de la función, la aproximación para la raíz de la función. La idea subyacente es que esta raíz, la raíz, se aproxima en cada paso del proceso a partir del 0 o del punto donde la recta tangente al punto xn, fxn, corta el eje x, y esa sería la aproximación para la raíz. Bueno, voy a salvar esto y vamos a ilustrar de forma práctica cómo funcionaría este método. Bueno, yo tengo me voy a ir a MATLAB y bueno, yo tengo una función que programamos para digamos, para que nos permite lo podemos implementar también rápidamente acá. Bueno, como ustedes ven, el método realmente funciona de forma bastante simple, ¿no? Yo podría implementar un ciclo. A ver, por ejemplo, si yo supongamos que yo tengo la función x cuadrado menos 4, ¿no? X cuadrado menos 4. Y quiero calcular su raíz, ¿no? Función x cuadrado menos 4. Bueno, el método es xn más 1 es igual a xn menos fxn sobre la derivada, ¿no? Bueno, por ejemplo, si yo tengo la función f en x igual a x cuadrado menos 4, y lo que voy a hacer entonces, bueno, la raíz de esta ecuación tiene dos raíces, ¿no? Tiene raíz en 2 y menos 2, ¿no? Se factoriza como x más 2 por x menos 2. O sea, la ecuación x cuadrado menos 4 igual a 0. Se factoriza como x más 2 por x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, tenemos dos raíces, en menos 2 y 2. Bueno, ¿cómo funciona el método? Usted se pone un punto x0. Después vamos a ver que no siempre... bueno, que tienen que cumplirse ciertas condiciones. Que este método efectivamente cumple para
efectivamente aproximarnos a la raíz. Obviamente, si yo me ubico en este punto, no voy nunca a obtener la raíz negativa. Entonces, dependiendo de la aproximación inicial que usted utilice, va a ser el éxito o la raíz que usted va a aproximar. En este caso, yo me puedo ubicar en un punto cercano a 2, puede ser en el punto 3 o en el punto 1 y ver, digamos, la convergencia, ¿no? O la aproximación a la raíz, ¿no? La derivada de la función es igual a 2x, ¿no? Entonces, vamos a implementarlo en MATLAB. Sería entonces, digamos, digamos que x0 es igual a 3, ¿no? Yo sé que la raíz está en 2, voy a ponerme como aproximación inicial el punto 3. Bueno, x1 sería igual entonces a x0 menos la función, que es en este caso x cuadrado menos 4, ¿no? X cuadrado menos 4 sería x0 al cuadrado, x0 al cuadrado menos 4 sobre su derivada, que en este caso sería 2x, sería por 2 por x0, ¿no? Obtenemos el valor 2 puntos. Bueno, aquí voy a poner un formato. Fíjense que de pronto sí me estoy acercando bastante rápido. Voy a implementarlo de nuevo. Esta es la primera aproximación para la raíz. Voy a calcular la segunda aproximación. Sería x2, ¿no? x2 sería entonces igual a x1 menos x1, la función que sería x1 al cuadrado menos 2 menos 4 por 2x1. Y vamos a ver cuál sería la segunda aproximación que obtenemos. Fíjense que nos aproximamos muy rápido. Voy a calcular x3, que sería la tercera iteración, usando el x2 que obtuve en la iteración anterior, y vamos a ver qué valor obtenemos. Fíjense que este valor es correcto a 5 cifras significativas ya. O sea, voy a calcular x4. O sea, la convergencia de este método es muy rápida. Después vamos a ver que es así porque la convergencia es cuadrática. Y eso es algo que vamos a discutir más adelante. Fíjense, aquí realmente hay un acercamiento sumamente rápido a la raíz de la ecuación, ¿no? En este caso es 2. Si hubiera utilizado un valor negativo como x0, vamos a suponer que quiero calcular la raíz negativa y me voy a poner en menos 3. Vamos a ver si converge. Sí, efectivamente sí. Bueno, es que hay una simetría también acá. x2, x3, x4. Efectivamente hay una convergencia muy rápida a la raíz de la ecuación. Yo tengo implementado también el método usando una función en MATLAB, que es la que le estoy mostrando acá. Esta función me permite a mí, bueno, la función implementa el método, ustedes se las voy a subir como lo estoy haciendo con todas las funciones de todos los métodos. En este caso, vamos a ejecutar esta función. Bueno, esta función requiere que como valores de entradas, la función f en x, su derivada, y el valor inicial y el número de iteraciones. Vamos a ver si la podemos ejecutar. La función x cuadrado menos 4. Esto se llama una función en línea, se incorpora directamente en línea. La derivada de esta función sería la función fd, que en este caso es 2x.
Y vamos a ver si ejecutamos nuestra función. Lo voy a copiar y la voy a poner aquí en línea de comando para ejecutarla. F en X la tengo definida. X0 sería el valor inicial, la aproximación inicial para la raíz X0, y N el número de iteraciones. Y aquí efectivamente, ¿no?, obtenemos el valor, la aproximación para la función en la iteración número 4, que coincide con lo que habíamos obtenido nosotros trabajando de forma más rudimentaria en línea de comando, ¿no? Si voy, digamos, y pongo un valor, por ejemplo, 5 como aproximación inicial, también obviamente me acerco más lento porque 5 está más lejano a la raíz, pero también hay una convergencia, ¿no?, al valor de la, vamos a poner 6 iteraciones, y bueno, se obtiene el valor 2 básicamente con una exactitud muy grande, ¿no? Con 6 iteraciones, voy a poner 5 para que sea, efectivamente el número de cifras significativas es bastante grande y tenemos el valor correcto de la raíz. Bueno, voy a regresar con ustedes. Bueno, esto un poco ilustra la ejecución de esta función, que también les voy a suministrar, se las voy a subir a Classroom. Igual ya tienen la función, digamos, para el método de bisección. También les voy a subir esta función. Estas funciones vayan usándolas, vayan trabajándolas, porque finalmente vamos a tener un proyecto en nuestro curso que ustedes deben, voy a dejar de presentar. El proyecto final del curso, que digamos que va a ser el 50% de la evaluación, entonces todo hay que hacerlo en MATLAB, todo va a ser de orden práctico, ¿no? Entonces hay que desde ahora ir trabajando estas cosas, o si algún compañero quiere hacer todas estas tareas o lo que sea que hagamos para los proyectos en matemática o cualquier otro lenguaje, también es bienvenido, ¿no? No hay ningún problema. Yo, sugiero MATLAB y Octave porque son ya, muchos compañeros lo han trabajado. Octave es fácil de instalar, no requiere mucho uso de memoria ni de disco para su instalación, y las funciones que vamos a trabajar bueno, me preguntan aquí, ¿pero es necesario MATLAB? Ya no podemos ocupar. Octave y MATLAB son lo mismo. O sea, Octave viene siendo la versión libre de MATLAB. Digamos, sería, no sé, eso aclara tu duda, ¿no? Puedes trabajar en MATLAB, puedes trabajar en Octave. Estas funciones las puedes correr en Octave. De hecho, la siguiente clase, si quieres, se las ejecuto en Octave y van a ejecutarse sin ningún problema. No sé si eso aclara tu duda, Ricardo. ¿Sí? Ricardo, ¿sí aclara tu duda? Ok. Entonces, ustedes pueden usar MATLAB o estas funciones se pueden usar tanto en MATLAB como en Octave, no hay ningún tipo de problema. Bueno, dudas, compañeros. ¿No tenemos dudas? Muy bien. Bueno, entonces resumiendo, vamos a tener el examen de recuperación el lunes de la siguiente semana, o sea, el lunes, ¿qué día sería? El lunes 21. Y el martes 22 tenemos la primera clase presencial. Para la clase entonces irían los compañeros que por su número de matrícula pueden asistir la siguiente semana. Bueno, yo les comunicaría entonces qué compañeros deben asistir a la clase presencial del día 22. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de grabar ya para detener la grabación.